9 de la mañana, 44 minutos, y como les proponíamos, vamos a hablar de economía. El año 2020 cerró con una inflación en 9,4%, la más elevada en 5 años. Además, hubo un aumento calificado de moderado de tarifas. De todo esto vamos a hablar con nuestro amigo, colega, especializado en economía, Nicolás Lucich. Bienvenido, Nico. ¿Cómo están, Lore, Vero? Un gusto. Feliz estar año, con ¿no? ustedes. Igualmente, un placer estar con ustedes. Feliz año para ustedes también y todos los televidentes de Arriba Gente. La primera seguramente de muchas, porque siempre hay para hablar de economía. Claro que sí. Y hablando de economía, y yo te decía feliz año, ¿cuán feliz va a poder ser con estos datos? Vamos a poner un poco en contexto. Entonces, primero que nada, la inflación. Bueno, creo que es un buen punto de partida porque la inflación es lo que te pauta todo lo que es el sistema de precios relativos. Los economistas dicen que en economía en realidad no existen los precios. Uno se pregunta, ¿cómo que no existen los precios? Lo que existen son los precios relativos, es decir, cuánto vale algo en relación a otra cosa. Claro. Por eso el IPC, que es la manera que tenemos en Uruguay de medir la inflación, que es el registro de precios de consumo, que todos los meses se hace, se calcula, se registran los precios de las verduras, la cuota mutual, la entrada de cine, el transporte, las tarifas, se calcula y se va viendo cuánto evoluciona. El año pasado, como tú bien decías, ese IPC aumentó un 9,4%, que es más que el 8,8% que había aumentado el año anterior. Digamos que no es un aumento drástico, pero de todas maneras lo que te hace, ¿qué es? Lo que decíamos, cuando vas a lo que han sido los ajustes del salario, por ejemplo, en enero, en general para el sector no estatal, para la mayoría de los trabajadores vamos a tener un aumento del 3%, que se agrega a un aumento que hubo al cierre de lo que fueron los consejos de salario de julio del año pasado. Pero en cualquier caso, el ajuste salarial Es por debajo. es por abajo de la inflación. Entonces, tu poder adquisitivo baja. A vos te aumentan el salario, vamos a suponer un 3%, vos ganás 40.000 pesos, un punto de eso son 400 pesos, 3 puntos son 1.200, pasás a ganar 41.200. Te aumenta el salario en términos corrientes, pero tu poder adquisitivo baja porque la inflación es más que eso. Todo lo demás está más caro. Todo lo demás está más caro. Con las tarifas, el razonamiento puede ser parecido. Si el IPC aumentó un 9,4, pero, por ejemplo, la garrafa de supergas aumentó casi un 7, está bien, aumentó, pero en términos reales, respecto al resto de los bienes, en términos relativos, la garrafa está un poco más barata. Hay gente que pone esto siempre en la discusión política y dice, bueno, ¿cómo van a decir que está más barata si en realidad aumentó un 7? Bueno, es cierto, aumentó un 7, pero respecto al resto de los precios promedio... No aumentó tanto. Es una eterna discusión, ¿no? Claro. De este y otras administraciones siempre. Por supuesto. A mí me parece que los aumentos de las tarifas, que obviamente hubo de todo, en cuanto a combustibles... La verdad que el gasoil quedó igual, la nafta aumentó un 6, pero... Eso también fue un gesto, ¿no?, para la productividad, una cierta señal en ese sentido. Para el sector productivo, Exacto. fíjate, el agro, el transporte y todo el comercio minorista, que depende mucho de los transportes y del uso del gasoil, es un afloje. La nafta aumentó un 6, pero no había subido el año pasado. Es decir, quiere decir que en ese sentido hay, si se quiere, una baja real. Y fue mucho menos de lo que se había pedido por el ente al comienzo. Eso es así. Y lo que sí aumentó fue la tarifa eléctrica, porque ya había subido un 10 en marzo del año pasado y ahora aumentó un 6. El problema que hay con la tarifa eléctrica, y para ir recorriendo algunos de los aspectos que están detrás de estas decisiones de política, la UTE tiene comprometido ya fijo cerca de 600 millones de dólares en compras de energía eólica y de biomasa, que son por contrato, no las puede evitar. Es muy distinto a lo que era histórico de cuando manejaba, digamos, más energía fósil, tradicional. Es decir, bueno, yo puedo comprar o no, y dependiendo un poco de la demanda. Acá la tiene que comprar sí o sí. Es más, hay parte de la energía eólica que se compra y no se usa. Claro. Por eso es que ahora la UTE está promoviendo con más intensidad que la gente use los planes de tarifa inteligente. Entonces, sí hubo una rebaja ahí del 7%. Hubo una rebaja, ¿para qué? Para no usar tanto energía en el pico, pero sí más energía en el resto del día y usar allí la capacidad eólica. Pero bueno, estos son Pero diversos ¿qué pasa capítulos. ahora con lo que puede ser si se sigue profundizando como está pasando el déficit hídrico, que puede llegar a impactar también en el tema energético? Te conlleva mayor costo y ahí vas a tener que recurrir con más intensidad a la central de ciclo combinado, que es en base a combustible fósil. Ahí el Ministerio de Industria está intentando configurar un contrato con Argentina de gas para que sea menos oneroso
Pero la sequía es otro de los datos que han complicado la economía, por el lado de la energía y por el lado de la producción del campo. Digamos que el escenario económico, y ya yendo a los números más generales, la economía seguramente cayó más de 5% el año pasado, el año 2020, y este año no va a recuperar eso. Vamos a seguir por atrás. Esa famosa B de la cual se hablaba, de que cae y se levanta rápido, no se va a dar. La recuperación va a estar acotada porque ya la temporada está complicada por la pandemia y además en la región la cuestión viene bastante movida, es decir, no es claro un escenario de salida rápida. Digamos que en el escenario global, Europa, Estados Unidos, varios países emergentes están complicados. La economía que luce más fuerte es China. Y eso es buena noticia para Uruguay porque China es nuestro principal cliente. Es más, hay quienes dicen que es demasiada concentrada la dependencia que tenemos hoy por hoy de China. Concepto que yo comparto, es decir, hay una chino-dependencia bastante agudizada. Sí, recordemos lo que pasó en el mercado de las carnes, ¿no? Exacto, en su momento China dijo, bueno, no, yo quiero pagar menos, se trancó los embarques, hubo complicaciones. Pero por otra parte es lógico porque China es una economía que depende mucho de la compra de alimentos en el exterior y lo que nosotros tenemos para vender son precisamente alimentos. Ahora, caída de 5% más el año pasado, este año la recuperación, hay que ver, las estimaciones hablan de un 3%, puede ser un poco más, un poco menos, todo en el marco de la enorme incertidumbre que genera el coronavirus. Claro. ¿No? Ahí está. Esas cifras podrían ser inferiores a esas estimaciones que se vienen manejando desde hace algunos meses. Lo pregunto ¿por qué? Porque en este escenario global que vos presentás y de todos los elementos de la economía, son esfuerzos que también está haciendo el país, por ejemplo, al subir una cosa y otra no cuando hay dificultades, ¿no? Claro. Que no se sube el gasoil quiere decir que igual la salud acá puede empeorar, o ¿no? Es cierto. Por ejemplo, UTE no puede dejar de seguir comprando energía. Son apuestas que se hacen que también significan esfuerzos que quizás no las vemos nosotros en el bolsillo en el momento de forma directa, pero son esfuerzos que el Estado hace. El Estado hace, el déficit fiscal va a ser un poco menor al proyectado en el año 2020. Seguramente vamos a estar cerca del 6, se estimamos 6,5, pero ya la ministra Rebelechi ha dicho que este año la meta fiscal va a tener que resignarse porque seguimos con pandemia y seguimos con la necesidad de sumar gastos en el plano sanitario y social que son necesarios. De hecho, anunció nuevos en la última conferencia de prensa y hizo referencia justamente a eso. Exacto. Esto sí, es decir, cuando arrancó la pandemia, el escenario era, bueno, caída en 2020, recuperación en 2021. Ahora eso está, si se quiere, más en duda o más recortado la recuperación en 2021. Yo creo que hay un elemento clave y es que la Central de Trabajadores, el PIT-CNT, el propio Ministerio de Trabajo, los empresarios han consensuado ajustes salariales que son realmente muy modestos, ¿no? Un 3% de aumento. Y ahora, en julio, se completa el ajuste para, digamos, completar en base a la inflación, que seguramente la inflación va a ir cediendo porque el consumo no es demasiado firme, las tarifas aumentaron por abajo, es decir, va a haber una moderación paulatina de la inflación. Pero el acuerdo salarial implica ajustar por inflación menos la caída del PBI del año pasado, que como mínimo va a ser de 5%. Es decir, que los trabajadores van a tener tal vez un ajuste, vamos a decir el 8%, si la inflación a fin de año, a mediados de año anda por ahí, pero menos un 5%. Es durísimo. Ahora, ¿cuál es el objetivo allí? Bueno, resignar salario real en aras de recuperar empleo, que ese es el gran tema, el gran desafío, y ahí hay toda una situación bastante delicada porque el empleo ha caído y en particular en las áreas donde la situación es de mucha informalidad, realmente la situación es bastante complicada. Ahí está, y la apuesta es otra visión, ¿no? No a generar consumo interno, sino este camino que tú mencionabas, ¿no? Que es otra visión, por ejemplo, que se tenía con el gobierno anterior. La apuesta es a la competitividad, la palabra mágica de Uruguay, con un dólar que, bueno, ha caminado un poco en ese rumbo, pero después como que está bastante estable, se ¿no? detuvo, ¿no? Ahí está. ¿Qué podemos esperar en ese ámbito? Porque si la competitividad no mejoran las condiciones para que las empresas crezcan, ahí vamos fritos, ¿no? Bueno, ahí me parece estando con un punto de Lore, creo que vale la pena recapitular. La mayor inflación del año pasado se dio en buena medida al aumento del dólar en marzo, que dio un salto. En un momento estuvo hasta casi 30% arriba de un año atrás.
Después, como Vero decía, se estabilizó y quedó en 42 y pico ya durante buena parte del segundo semestre del año pasado. Y las proyecciones es que no haya mayores cambios porque Estados Unidos ha decidido ante la pandemia planchar la tasa de interés, hacer una política monetaria muy expansiva, se van a estar dando ayudas. Hay que ver ahora con el nuevo gobierno hasta dónde va eso, pero seguramente va a haber lo que se llama una expansión monetaria. Liberar mucho dinero para atenuar la caída de la economía y eso implica dólar barato, dólar estable en el Uruguay. No se quiere que haya un retraso cambiario que nos encarezca mucho en dólares, pero básicamente una estabilidad. Y es cierto, después de 2 años donde el dólar remontó, hoy estamos con una economía cuyos costos en dólares han bajado justamente porque el dólar mejoró un poco. Pero ahora, no todo lo que el sector pedía, ¿no? Y bueno, ahí siempre, digamos, todos los sectores siempre les resulta poco, les resulta insuficiente. Es bastante histórico ese tema, ¿no? Yo te diría que hoy por hoy, con el empuje que está habiendo en los precios internacionales de los granos, que esa es otra de las grandes noticias de las últimas semanas, la soja ya está en $500. Vos fíjate que esos $500 reflejan una fuerte demanda de China que sigue comprando, el dólar que ha estado más barato a nivel global, pero que en Uruguay está relativamente fortalecido. No es que haya habido una gran devaluación de la moneda con un dólar fuertísimo, pero está mejor que en años anteriores. Te genera un equilibrio que es bastante razonable como para ir a ese punto de donde ustedes decían, bueno, mejorar un poco la competitividad. El punto crítico hoy por hoy en Uruguay son los mercados. Nos hemos dormido por años en el Mercosur sin abrir mercados nuevos. Y ahora todos los mercados están deprimidos. El impacto de la pandemia nos golpeó a todos. Salvo China. Salvo China. Salvo China. Y ojo que Brasil ha comprado más arroz, más lácteos. Pero Nicolás, ¿no es que en los últimos años habíamos perdido dependencia del Mercosur? ¿Se había ampliado mercado? ¿Se había diversificado, digamos, las relaciones comerciales del Uruguay? Y bueno, yo creo que no tanto. Ese análisis o conclusión de que Uruguay diversificó mucho, yo siempre lo tomé mucho con pinzas, porque es cierto que se desplegó mucho comercio con varios países, pero hoy en el Mercosur básicamente lo que tenés es Brasil, para algunos negocios, porque Brasil demandó más algunos alimentos y algunas otras cuestiones. Argentina, más allá de las noticias que dábamos que usted daba más temprano, sigue siendo un mercado muy secundario en materia de bienes. Es importante en el turismo, pero lo tenemos ahora recortado. Claro. Europa, como vos decías, Vero, está muy complicada. Entonces tenemos mucha dependencia de China, le hemos vendido algo más a Estados Unidos, pero el problema que tenemos es de competitividad, ya no en el sentido de precio, sino de acceso al mercado. No tenemos acuerdo de libre comercio. El acuerdo de libre comercio básico que tenemos es el Mercosur. Por eso a Brasil entramos con lácteos, arroz y ahora esperemos que con trigo y alguna otra cosa más, en situación más privilegiada. Pero cada vez que Brasil tiene un problema, abre la frontera y llega mercadería a otro lado. Entonces es bastante relativo eso. Y vos fíjate, Australia, Nueva Zelanda, otros países están avanzando en acuerdo de libre comercio con China, van pagando cada vez menos aranceles. Nosotros para entrar a China tenemos que pagar 12%, para entrar a Japón 40%. En Europa la cuota de carne se nos va achicando, que era una cuota que venía muy bien, pero ahora se nos va achicando. En Estados Unidos tenemos una cuota de 20.000 toneladas, por arriba de eso tenemos que pagar más. Pero además, no solamente tenemos que hablar de carne, ¿qué pasa con los acuerdos en servicios, tecnología de la información, todo lo que puede ser propiedad intelectual, que Uruguay todavía no adhirió al Acuerdo Global de Defensa de las Patentes? Estamos muy, muy dormidos con eso. Mientras la cosa anduvo, no se notaba tanto, pero ahora es donde podemos empezar a sufrir ese atraso en acuerdos comerciales. Nicolás, ¿qué impacto puede tener lo que está haciendo ya una realidad, que es la temporada turística tan mala en general para lo que es la economía? Porque estamos hablando de una fuente de ingresos enorme para el país que se está viendo absolutamente limitada. En plena temporada, además porque son los meses donde con mayor impacto recibimos ingresos por turismo. El impacto es durísimo, pero Uruguay anualmente en una situación normal ingresa 1.800, 1.700 millones de dólares por turismo, de los cuales 1.000 y pico es la temporada. O sea que se nos está cayendo, si no hay un cambio y que aparentemente no lo va a haber, yo no digo 1.000 millones, pero seguramente cerca de 600, 700 millones de dólares recortados de ingresos por turismo en la temporada. Claro, al mismo tiempo
el gasto de uruguayos en el exterior, que es de unos 1.200 millones por año, bajó muchísimo. también baja. Claro, Entonces vos tenés... Claro, pero no puede ser que no el 100% se vuelque, ¿no? Porque Claro. las familias ya están con más... Las que no tienen recortes están con más miedo de gastar, además de los problemas económicos que muchos uruguayos están teniendo, Yo ¿no? creo que ese es un punto clave y por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno configura y transmitiendo a los televidentes la situación. Porque hay de todo, obviamente, y hay una situación en general complicada que lleva a lo que vos decías. Hay gente que puede tener disponibilidad de ingreso, pero lo retrae el gasto porque la situación no tiene muchas miras, por lo menos en el corto plazo, de cambiar. Tenemos las vacunas ahora y muchos países ya empezaron a vacunar, pero como se ha visto, no es una solución de un día para el otro, la vacunación es lenta y el impacto en las familias y en las empresas se va acumulando. Porque una cosa es tener un escenario de un endeudamiento por 6 meses, bueno, cerrás el comercio o pasa a tener una actividad menor por un tiempo, pero otra cosa es que se acumule un año o más con una facturación recortada. Bueno, estaba hablando el otro día con los de la Cámara de Salones de Fiestas que decían Sí. que ya están empezando a pagar los préstamos que les dieron para salir de la emergencia cuando siguen con facturación cero. Entonces, el agua te empieza a llegar a la nariz o te empieza a pasar ya el agua directamente y esa es una situación mucho más grave. Por eso, en muchos aspectos, el año 2021 puede llegar a ser hasta más complicado que el 2020 en su efecto directo de la pandemia acumulado. Claro. Ahora, creo que hay que enfatizar en que, por ejemplo, la medida que se tomó para llevar a las 2 de la mañana el giro de los locales gastronómicos, creo que es muy importante porque ahí vos tenés empleo formal, la gente que realmente precisa trabajar, toda la parte que está en la gastronomía, distribución, comercio, por supuesto, mozos, chefs, gente que está en las cocinas, es decir, todo un movimiento importante, que es importante que tener claro que eso está permitido y está dentro de los protocolos. Yo he visto en algunos comercios de Montevideo, lo comentaba hoy más temprano en Radio Carve, que están una cantidad de locales a la mitad o menos, cuando podría haber más gente consumiendo. Y mientras tenés a una parte, sobre todo de gente joven, que se aglomera, que la movida la hace totalmente informal, Sí. sin generar mucho trabajo, Sí, el andando un poco a la presidente lo dijo, marchanta. el relajo está en otro lado, ¿no? Exacto. El Está relajo por otro afuera. lado. Pero digamos, Dan trabajo, pero no lo generan. si realmente querés ser solidario en materia económica, que siempre es una palabra vidriosa, ¿no? Porque hay que ver hasta dónde va, pero en cuanto a actividad, mover restaurantes y bares, después gastás lo que podés, porque además nadie te obliga a Por gastar supuesto. ni tanto ni cuanto, pero es importante destacar eso. Por eso me parece importante la medida de llevar hasta las 2 de la mañana, que como decía Sergio Pule ayer en Polémica en el Bar, es un servicio más, es un plato más que se sirve en la noche, o capaz que 2, y eso sí que es importante Es que para sin mover dudas, el ingreso, ¿no? Yo estuve en Punta del Este unos días y estuve también en Rocha y era notorio, porque además se notaba que había inspecciones y los comercios están Claro. con miedo de ser multados por la frágil situación económica que tienen. Claro. Entonces muchos ya a las 11 cerraban. Es muy temprano para los uruguayos cuando a las 9 de la noche recién se hizo la noche. Yo creo que es una buena medida y que hace que se estire el horario y no quiere decir que aumente el aforo ni los riesgos. Absolutamente. Estuve en Colonia este fin de semana y les voy a decir que el barrio histórico estaba al 20% funcionando. Muchos restaurantes muy conocidos cerrados por dificultades. Ahí en la General Flores había gente consumiendo, caminando, pero lo que era el barrio histórico, que claro, hay muchos argentinos, ¿no? Los precios un poquito más elevados. La verdad que me fui con un poco de pena. Te da ¿no? mucha Porque, pena. claro, A ver, son las circunstancias, pero decir cuando hay argentinos, son los que hoy no están. Claro, tal cual. son Y los que no los están. brasileros de las primeras semanas de enero, Siempre que se movió son mucho. Sí, claro. muy Cruceros, fuertes. en fin. Exacto. Todo eso está faltando y es parte del movimiento de lo que se... A ver, en realidad no es mercado interno, pero es demanda directamente a la gente que está en el comercio, que en realidad esas son exportaciones, pero son exportaciones de servicios. Claro. Entonces, ahí tenemos una tranca muy dura, el impacto ahí es realmente muy, muy contundente. Y bueno, desde el punto de vista económico, obviamente que la economía está con alto nivel de déficit fiscal, una inflación que es alta, porque fíjate que en el mundo la inflación ha estado muy baja en estos años y Uruguay ha permanecido con inflación que si bien no es escandalosamente alta, es como que molesta, sigue erosionando el poder adquisitivo, seguramente ahora va a bajar, pero en circunstancias bastante difíciles. Y el gobierno va a tener que seguir apuntalando con apoyo en los programas sociales que ahora
Se cuantificó, el Fondo Codilla gastó más de 600 millones de dólares el año pasado. Ahí también hay toda una discusión de si es mucho o es poco. Siempre puede ser más, pero lo que es claro es que va a seguir sumando gasto este año 2021. ¿no? Nico, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes. En cualquier momento te invitamos de nuevo, porque Siempre a la orden, siempre listo. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Nicolás Lucich, hablando de la inflación y hablando de la economía y qué esperar para este 2021.